¿Qué tal? Mi nombre es Cristian Menegildo, psicólogo. Yo voy a tratar una serie de temas en relación a lo que viene ocurriendo ahora, que es el gobierno y cómo afectó el gobierno en el aumento de personas afectadas por la pandemia. Y comenzaré con este tema, la importancia de los impuestos, que bueno, está en el peruano, y ustedes lo pueden también conocer e investigar. Son una serie de videos. Ahora, ¿por qué tratar esto? Porque en definitiva, en pleno siglo XXI, nosotros seguimos pagando impuestos. Y los motivos aquí los vamos a conocer. Sí, será un video muy breve, propio de una lectura que es una lectura de menos de 5 minutos. Para empezar entonces, al 23 de febrero de 2021, el redactor del peruano indica que los impuestos son tributos que las personas naturales y jurídicas pagan y que permiten al Estado sostener y financiar los gastos públicos. ¿Ok? ¿Quiénes pagan? Las personas naturales como nosotros y las jurídicas, quienes tienen instituciones, empresas. Este dinero, es decir, el dinero que la administración de un país dispone para llevar a cabo obras, ¿sí? O sea, nos piden impuestos, nos piden tributos para ejecutar obras, como la construcción de colegios, escuelas, hospitales, carreteras. Se obtiene principalmente de la recaudación tributaria. Es el caso de Perú, donde una de las principales fuentes de financiamiento, o sea, quien financia estas obras, son los recursos ordinarios. En otras palabras, los ingresos provenientes de este tipo de recaudo. Por lo tanto, y aquí vamos entrando en materia, resulta indispensable que todos cumplan con esa obligación. Todos cumplan con esa obligación, pagar tributos o impuestos. Pues de lo contrario, es decir, si es que no se paga, la disponibilidad financiera del Estado para ejecutar obras y atender las demandas de la población se ve mermada o afectada, y los que se perjudican son los sectores más necesitados. Entonces, si es que no se pagan impuestos, las obras que el Estado atiende, los servicios, los productos que el Estado dispone y brinda, no se podrían financiar. Es decir, quien lo paga son las personas naturales, jurídicas, ¿sí? Eh, Son personas que entregan dinero, pagan para poder financiar, en este caso, las obras que el Estado hace. Y es una obligación. Es necesario recordar estas premisas a propósito del reciente fallo del Tribunal Constitucional, que declaró fundado el recurso de amparo presentado por una empresa de telecomunicaciones para que no se le cobre una deuda de 329 millones de soles de intereses por mora aplicados a impuestos no pagados en el 2000. Es decir, una empresa no quiere pagar sus impuestos, que básicamente es intereses por mora, ya por lo que no pagó. De acuerdo con la argumentación de la transnacional de esta empresa, el Tribunal Fiscal excedió el plazo razonable para determinar cuánto debía abonar por este concepto, razón por la cual no debe cancelar los intereses generados de esa demora. Cada quien podrá interpretar este argumento, ¿sí? En función a, ¿se debe pagar impuestos? Y si se debe pagar impuestos, el Estado se te debe cobrar más impuestos por encima de los que ya pagas. No es nuestra intención comentar el fallo por la mayoría del máximo intérprete de la Constitución, pero sí consideramos pertinente traer a colación que la empresa, en este caso, lleva cerca de 20 años litigando en el Poder Judicial para no pagar
582 millones de soles de deuda tributaria capital y 852 millones de soles de intereses legales. Montos que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, SUNAT, considera que deben ser puestos a disposición del Estado peruano, es decir, debe pagar. ¿Ya? En momento en que nuestro país se enfrenta a la peor crisis sanitaria de su historia, es inevitable pensar que la utilidad que podría dar, pensar en la utilidad que podría dársele a esos recursos, por ejemplo, en la mejoría de la capacidad de respuesta sanitaria frente a la pandemia, y no se trata de caer en demagogia, sino de exigir a las grandes compañías responsabilidad, que en este caso se traduce en que paguen impuestos. Ya. La misma que se reclama a las personas naturales, o sea, no solamente esto va para las grandes empresas, sino para personas como usted o para personas como yo, personas naturales, profesionales independientes y dependientes, y pequeños contribuyentes que en su mayoría cumplen con pagar impuestos aun cuando ello merme, aquí voy, aun cuando ello merme la rentabilidad de su trabajo. A ver, aquí es la parte que a mí me llama mucho la atención. Aun cuando pagar impuestos no genere mayor rentabilidad o tenga consecuencias negativas en la persona o en su pequeño emprendimiento, debe aún así pagar impuestos, ¿sí? Y eso lo sabe, como ustedes podrán aquí leer, el mismo gobierno. O sea, quienes votan para que haya más impuestos, más regulaciones. Los que son emprendedores o los que pagan a SUNAT, ¿sí? O aún a usted, que es un trabajador público o de alguna entidad privada, sabe que le retiran un poco de su dinero para ONP, para AFP, para salud y otras ahorros, entre comillas, que le quitan obligatoriamente, ¿sí? Y también porque se le paga al Estado. O sea, lo que importa es que pague, sea que le perjudique o no, pero tiene que pagar. En este contexto, bien haría aquí el Congreso de la República en acoger la recomendación de la presidencia del Tribunal Constitucional, Mariela Ledesma, para legislar a fin de sancionar a las empresas y abogados que promueven dilaciones e impugnaciones injustificadas a los procesos legales con el propósito de postergar y evitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Nuestro Estado requiere que todos cumplan con sus obligaciones con mayor razón en un momento tan difícil como el actual, el peruano. Entonces, esto yo quería mostrarles porque en definitiva demuestra que primero tenemos que pagar. Y no sé en qué mundo esto es totalmente así. Y no es que pagamos un solo impuesto, pagamos muchos impuestos. ¿Sí? El IGB, impuesto general a las ventas, pagas impuestos por tu casa, por tu carro, lo que tienes en casa, el tamaño de tu casa, las habitaciones que tienes en tu casa, las comodidades que tienes en tu casa, por obras públicas, por obras que hace los de municipalidades. Ahora, este es un punto que puede ser bueno porque estos impuestos o este dinero recaudado sirve para personas que, como dijo arriba, lo necesitan. Pero en un siguiente video voy a mostrarles cómo lamentablemente este dinero que se recauda de nosotros, de todos, lamentablemente no va a parar en la gente más vulnerable, en la gente más pobre, en la gente que ha sido más golpeada tanto por muchos problemas, entre ellas la corrupción, como también por esta pandemia. Esto quería comentarles brevemente. Mi nombre es Cristian Meregildo. Y bueno, algo que vengo comentando en algunas redes sociales es, en pleno siglo XXI, ¿debemos pagar impuestos? Impuestos, ¿sí? Les recuerdo que los impuestos eran también pagados por los esclavos y estos a veces eran pagados incluso con su vida o con su libertad. Muy bien, muchas gracias.